Temprano yo te buscaré. Si la conoce, cántela fuerte. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, y porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, te entregamos este momento. Te entregamos este momento de adoración y de consagración de nuestro corazón. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, y yo solo quiero escucharte por el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo,
a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por el parque y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Conmigo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin
más que escucharte hablar. ¿Cuántos aquí quieren que el Señor les hable hoy? ¿Muchos? Es importante comprender que el venir a la iglesia es un proceso de comunicación efectiva. Nosotros le hablamos a Él a través de nuestros cánticos, a través de nuestra oración, y Él nos habla a través de su palabra. Pero para eso es importante que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar lo que llega a través de su palabra. A ver si conoce esta canción. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. ¿Cuándo? Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
servicio. Te entregamos este momento de adoración. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Y en la próxima etapa que viene de este servicio, te pedimos que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y pueda caer en tierra fértil. En el nombre de Jesús, amén. Los niños, si quieren, pueden pasar a las clases en el salón de atrás. Los que se creen niños pueden quedarse acá. Pasen a tomar asiento. Culturalmente, se nos enseña que nosotros debemos vivir comúnmente a la defensiva. Es extraño, pero así funciona. Por ejemplo, muchas veces se dice que los niños deben ir al colegio, por ejemplo, para aprender a sociabilizar. ¿Qué parte? Es cierto, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces los niños comienzan, y yo que tengo hijos más grandes y que he pasado por esas etapas, comienzan, más que aprender a sociabilizar, comienzan a aprender a defenderse, a mimetizarse, a comportarse de cierta forma según esa subcultura del colegio, con el fin de no ser discriminado, de no ser objeto de bullying, y se nos enseña, de alguna manera, a vivir a la defensiva. Y que está bien, porque es una manera de protegernos, es una manera de cuidarnos, ¿cierto? Ahora, sin embargo, cuando se nos enseña esto, se nos dice, por ejemplo, ten cuidado de las personas envidiosas. Ten cuidado del adulador, el que te adula y que te dice muchas cosas, porque probablemente en algún momento ese adulador te va a apuñalar por la espalda. Se nos enseña, por ejemplo, que debemos seguir nuestro instinto y que debemos nosotros ser capaces de vivir en una sociedad relativamente individualista. ¿Y por qué? Para protegernos a nosotros, a nuestros sueños, a nuestros intereses y a nuestras metas futuras. Por ejemplo, si tienes una idea de negocio, no se lo cuentes a nadie. A no ser que lo lleves a cabo y ellos puedan identificarlo, no se lo cuentes a nadie. Pero ¿qué pasa si nosotros descubriéramos que en verdad, sin saberlo, nuestro enemigo está más cerca de lo que pensamos? ¿Qué pasa si te digo que en verdad, sin entenderlo, dormimos con ese enemigo? Y ojo, no estoy hablando de tu esposo, y tampoco de tu esposa o de tu pareja. La Biblia muestra que nuestro peor enemigo no son quienes están fuera de mí. Quiero contarte una historia que algunos de mis amigos la conocen. Debo haber tenido 16 años, estaba en el colegio, tercero medio, más o menos. Y mis compañeros hacían una vez al mes una especie de carrete en casa de algunos y se quedaban a dormir. Yo iba a un colegio donde ese curso, digamos, eran 14, 15 personas, entonces era un ambiente muy familiar, todos nos llevábamos muy bien y se quedaban a dormir. Y mis papás, obviamente, digo obviamente porque los conozco, obviamente a lo mejor no para ustedes porque no lo conocen, nunca me dejaron ir. O sea, yo recuerdo que ni siquiera fui a la gira de estudio de mi colegio, mis papás eran bien aprensivos. Entonces, como no me dejaban ir, mis compañeras me decían, oye, no, pero tenés que decirle que te dejen. Entonces, me empezaban a dar técnicas para convencer a mi papá, o sea, a mi mamá en verdad, de cómo hacerlo, porque mi mamá era muy así. Entonces, en una de ellas me da un consejo y me dice, tú tienes que decirle a tu papá o a tu mamá que ella no confía en ti y ofenderte. Es que tú no confías en mí y oféndete, muéstrate de tal manera que eso va a tocar su corazón y los va a mover y decir, sí, en verdad, hijo, ya. ¿Entiendes o no? Es una forma de manipular. Y como los hombres no somos manipuladores, yo fui y le dije eso a mi mamá. Mamá, lo que pasa es que tú no confías en mí. Tú eres, en verdad, nada que ver, mamá.
Tú no confías en mí. Yo soy una persona que me voy a portar bien. ¿Cómo se te ocurre todo eso que está pasando por tu mente? Tú no confías en mi mamá. Yo estoy enojado por eso. Y mi mamá me dijo, no, pues, si yo no confío en ti. Y ahí se me acabó el argumento. Y yo le dije, pero mamá, ¿cómo se te ocurre que no vaya a confiar? No confío en ti. Y me dijo, ¿sabes? Te voy a decir otra cosa. Tampoco confío en mí. Y me mostró un versículo en Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y resulta que probablemente mi argumento se cae, o sea, tiene efecto de cara a alguien que no conoce la Biblia, porque entiende que mis peligros, entiende que mis complicaciones van a venir desde afuera hacia adentro. Va a venir de cara a una tentación. Los que son más cristianos va a venir de cara a un demonio de maldad, espíritu de temor. Los que son un poquito más conspiracional, va a venir de cara desde un gobierno y ellos van a provocar daño. Pero la Biblia me enseña que mi peor enemigo soy yo mismo. A quien menos yo le tengo miedo, en quien más confío, soy yo mismo, mi propio enemigo. Y la primera pregunta que quiero hacer ¿es el ser humano básicamente bueno? ¿El ser humano es en esencia o básicamente bueno? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué piensan en la casa los que nos ven? Analicemos este punto desde la lógica y desde lo bíblico. ¿Ok? A un bebé, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Ya. A un bebé, a tu bebé, ¿tú le enseñaste a portarse mal? Yo a mis hijas jamás le enseñé a hacer pataletas y las hicieron. Ah, no, es que la televisión los mal influencia. Pero hay culturas que no han tenido nunca televisión y son caníbales. Y no han tenido contacto con el mundo exterior y se comen a las personas que llegan ahí. El ser humano, por esencia, analizado desde afuera a la Biblia, no es bueno. Tú a tu hijo no le enseñas a portarse mal, al contrario, tienes que educarlo para que él se comporte, para que él haga lo correcto, para que él, aunque tenga rabia, pueda controlar esa rabia y pueda comportarse mesuradamente. La Biblia dice lo siguiente en Génesis 6, capítulo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y tú me dirás, sí, pero es que mira, eso era un extremo, porque por eso Dios mandó el diluvio y borró de la faz de la tierra al ser humano y se guardó a Noé y su familia. ¿Y qué hizo Noé con su familia después de que encontraron tierra, desembarcaron? Volvió a portarse mal. ¿Sí o no? Incluso dice la Biblia que tuvo relaciones con su propia hija, él estando ebrio. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, lo conocen, ¿cierto? Y que uno dijera, bueno, sí, está bien, pues nosotros a lo mejor somos débiles, pero el apóstol Pablo no. Dice lo siguiente, capítulo 7, y leo desde el verso 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, porque tengo conciencia de que lo que estoy haciendo está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Eso demuestra de que yo comprendo que lo que enseña la Biblia tiene la razón, porque mi mente lo comprende. Y yo tengo la capacidad de discernir entre lo que estoy haciendo mal y lo que estoy haciendo bien. Sin embargo, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno.
Y quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer realmente, no soy yo el que lo hace. Lo que está mal es el pecado que vive en mí. Versículo 21, he descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder que está dentro de mí, que está en guerra con mi mente, con la razón, con lo que tengo memorizado de los principios bíblicos en mi mente. Hay otro poder dentro que pelea con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y el verso 24 es fuerte. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. El ser humano por naturaleza no es bueno. El ser humano por instinto no hace lo bueno. El ser humano de nacimiento no busca a Dios. El niño, desde que nace, solo por nacer, no obedece a sus padres. Los hombres, por naturaleza, solo por el hecho de ser hombres, no somos fieles a nuestra esposa. Existe un control de nuestra mente que desciende hacia nuestro cuerpo. Entonces la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿puedo yo confiar en mí? Y mi madre, mi santa madre, que Dios me la cuide en el norte de Chile, tenía razón. Porque la Biblia, incluso en el libro de Santiago, dice lo siguiente. Santiago 1, capítulo 14, versos 14 y 15, dice, la tentación, porque a mí me llama la atención, ayer estuve en un concierto que me encanta la música, soy músico y todo, y me la salté toda y muy bien. Traté de no cantar mucho para que hubiera voz hoy día. ¿Lo vieron ahí? Sí, la linda Gaby con Solange grabaron ahí con el brazo acalambrado para que lo pudieran ver. Como 40 minutos con el teléfono así. Me llama la atención que está muy de moda expulsar espíritus. Y espíritu de adulterio, huye. Espíritu de temor, ¿usted tiene miedo? Tiene un espíritu. Huye, échalo. Espíritu de maltrato a la mujer, huye. Espíritu de flojera cuando vas a venir a la iglesia, huye. Y todos son espíritus. Y yo les comentaba el viernes a los que estuvieron en el Open House en mi casa. No sé si usted lo sabe, pero eso estadísticamente, no solo bíblica, que ya lo vamos a ver, estadísticamente es improbable. ¿Lo sabe? Porque los demonios no son omnipresentes como Dios. Y también, ¿cierto? En el momento, porque recuerden que los ángeles, cuando decidieron no seguir a Jesús, o sea, a Dios, y se rebelaron, se transformaron en ángeles caídos, ¿cierto? Era un grupo limitado. Por lo tanto, si usted piensa que todas las tentaciones que usted tiene es por un demonio, créame que no existen 6.000 millones de demonios y que más encima hayan varios solo para usted atormentándolo. No es así. Estadísticamente es imposible, porque no existe tal cantidad de ángeles caídos. Existen los demonios y hacen todo, no estoy negándolo. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de la tentación, cuando habla de aquel que me va a hacer caer, en el libro de Santiago dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Fíjate el 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Y cuando se deja crecer, da a luz la muerte. O sea, lo que está diciendo, ¿sabes qué? Satanás ni siquiera necesita venir a tentarte,
Porque tú mismo te tientas. Porque yo mismo, a través de mi naturaleza pecaminosa, me tiento. Me motivo a hacer lo incorrecto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puedo confiar en mí? No. La tercera pregunta es, ¿puedo seguir a mi corazón? ¿Es tan difícil la pregunta? Sí. Pero mira esto. Es que lo que pasa es que no es un tema tuyo. Es que socialmente se nos cría así, po. ¿O no? Se nos enseña desde que nacemos así. Sigue lo que tu corazón te indique. Y sabes, las películas de Disney, ¿cierto? Y en una isla paradisíaca por ahí, no sé qué debo hacer, lo que tu corazón te diga. Y hay una voz en off detrás diciendo eso, ¿eh? Socialmente se nos indique eso. Sigue tu instinto. Si no sabes qué hacer, sigue tu voz interior. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro corazón nos entrega el estímulo incorrecto? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón nos dice cuando vamos conduciendo en la calle y alguien hace una torpeza enfrente nuestro que nos bajemos y le escupamos la cara? Porque eso lo dice el corazón, pues eso lo dice nuestra emoción. O sea, el corazón es el reflejo o es como yo personifico mi emoción, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando no tengo ganas de acostarme en la misma cama con mi esposa? ¿Qué pasa cuando mis hijos me sacan de quicio y tengo ganas de gritarlos? ¿Qué pasa cuando mi corazón me dice que está sumamente angustiado y que tiene ganas de quitarse la vida? ¿O yo estoy hablando tontera? Eso no nos pasa a nosotros, porque los que venimos a la iglesia no sufrimos lo mismo que los demás. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa con Moisés? Después de haber visto la zarza ardiente, después de haber el despliegue total del Señor con el fin de cumplir su propósito de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Qué pasa con él? Que su rostro brillaba, que abrió el mar, que comenzó a hacer milagros en el nombre de Dios y llegó a un punto de desesperación tan grande que clamó a Dios pidiéndole que le quitara la vida. Estas no parecieran ser las palabras de ese hombre valiente, pero ese hombre valiente tenía corazón también. O sea, no solo valentía de cara a su sano juicio, sino que también tenía emoción. Y esa emoción le decía, yo no quiero seguir viviendo. ¿Qué pasa cuando David, el rey David, luego de cometer pecado y caer hasta el fondo, ¿cierto? Un tremendo músico, compositor de cientos de canciones. O sea, yo ayer fui a ver un concierto y ya con 10 feliz y hay luces, miles de personas viendo. Imagínate que compuso cientos. No solo compuso cientos, sino que creó instrumentos. Alguien que fue un guerrero poderoso que consiguió consolidar como un imperio, el imperio más grande de esa época, al pueblo de Israel. Ese hombre que conquistó batallas, ese hombre que era multimillonario, que él tenía una tremenda y vibrante y cercana relación con Dios. Vemos como en el libro de Salmos le dice, Señor, quisiera ser una paloma para volar lejos y morir en el desierto. Vemos como decía, Señor, estoy en el lodo cenagoso y no sé cómo salir de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Elías oró y como decía la canción, y la lluvia cayó? ¿Qué pasa ese profeta Elías, ese tremendo profeta Elías, que hizo un milagro? ¿Recuerdan cuando estaban los profetas de Baal y estaba él? Y dijeron, ¿quieren saber quién es el Dios verdadero? Miren, ¿saben qué? Que descienda fuego del cielo y encienda este altar. Y vamos a saber quién es el Dios correcto, quién es el Dios verdadero.
Y los profetas de Baal danzaron, saltaron, hicieron el baile, la danza del fuego y de la lluvia y todo lo que tú te puedes imaginar. Y no pasó nada. Y de hecho se burlaba ese mismo Elías con ese corazón sarcástico. Decía, oye, griten más fuerte. Tal vez está durmiendo, despiértenlo porque su Dios no está cayendo fuego. Y cuando le tocó, él dijo, pónganle agua. Y todos no, aquí está el altar, aquí están los palitos, ponle agua, échale agua. Y le echaron agua, de tanta agua que se hizo una poza. Solo se arrodilló y oró. Y el Señor hizo llover fuego y encendió ese altar. Ese mismo profeta Elías, que tenía esa relación estrecha con Dios, su corazón lo traicionó. Y llega a maldecir y decir su deseo de que ojalá hubiera muerto en el vientre de su madre. El apóstol Pablo, otro ejemplo, habiendo fundada cuanta iglesia se te ocurrió, siendo un prócer de la fe, en un momento dijo que había atravesado por una tremenda tristeza. Jeremías, ¿has escuchado hablar de Jeremías? Jeremías, tremendo profeta, sufrió depresión también, y ese profeta, Jeremías, cuando su corazón lo traicionaba, él dijo en Jeremías 17, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces, cuando yo te digo durmiendo con el enemigo, ¿a quién me refiero? Y es que nuestro corazón nos traiciona. Y no pienses que eres solo tú, porque yo también, o sea, todos. La diferencia radica en que nosotros aprendemos a disciplinarnos en ese caminar con Dios. La diferencia radica en que yo consigo que mi mente, en que yo consigo que las enseñanzas que aprendí en una iglesia de pequeño, que me enseñaron mis padres, dominen lo que estoy sintiendo en ese momento. Porque al final del día, amar, por ejemplo, la semana pasada aprendimos sobre el amor y la misericordia. Amar no es una emoción, es una decisión que incluye y que conlleva emoción en algunas situaciones, pero es una decisión. Si no fuera una decisión, Dios jamás me pediría, por ejemplo, cosas tan extrañas como amar a mi enemigo. Ya, porque a lo mejor tu enemigo, tú podés pensar, el vecino que puso la música fuerte y no la quiso bajar y yo trataba de dormir para llegar el domingo a la iglesia. No, pero estamos hablando de tu enemigo. ¿Cómo tú amas? Yo conocí a un pastor en Perú, que su hija fue violada por una de las personas que iba a la iglesia. Esa persona fue a la cárcel, cumplió su condena, salió de la cárcel y se vino a congregar a la misma iglesia donde ese pastor trabajaba. Y le tocó pastorearlo. ¿Cómo tú aplicas la palabra de amar a tu enemigo, de como pastor amar a tus ovejas en una circunstancia tan extrema como esta? ¿Le nace amarlo? Probablemente nunca le van a hacer amarlo, pero él decide hacer lo correcto bíblicamente. ¿Por qué? Porque usa la razón. Porque no permite que la emoción gobierne su actuar. Y es que muchas veces queremos sobreespiritualizar cómo funciona el cristianismo y no nos damos cuenta de que a veces es más simple. De que Dios no es tanta emoción. Nosotros somos emoción. Nosotros cantamos una canción y nos volamos, nos emocionamos, y eso está bien, porque parte de ser humano es tener emoción. Pero para Dios las cosas son más concretas. Tú haces A y te va a pasar B. ¿Cuántos aquí han leído el libro de Proverbios? Acto, consecuencia. El que no trabaja, ¿qué dice? En algún momento va a tener que dejar de comer. Acto, consecuencia.
no mires el vino cuando rojea. Y no estoy diciendo que tomar vino sea malo. Pero cuidado, y te advierte, porque si ello llega a dominarte, lo vas a pasar mal. Acto, consecuencia. No mires a la mujer extraña. No te acerques, ni siquiera la mires. Te aconsejo que no la mires. Porque si la miras, es muy probable que tengas una consecuencia. Acto, consecuencia. Cuando el Señor nos pide nuestro corazón, y yo me acuerdo, hubo muchos años que yo fui a una iglesia donde había muchos alemanes. Y no sé si usted ha tenido la bendición de compartir con alemanes, pero los alemanes son más fríos, ¿sí o no? Bueno, hay una buena parte de los europeos que son más fríos. Los latinos somos más de piel, lloramos, nos emocionamos. El alemán es recto, correcto, él no se le arruga, no tiene una arruga en la camisa, hace lo correcto. Y es un buen cristiano, pero no llora como yo con una canción. A mí me ponen Alejandro Sanz y lloro también, porque me emociono. ¿El Señor es más feliz conmigo que me emociono? ¿Es más feliz conmigo que levanté mis manos más altas cuando fui a un concierto y canté a voz en cuello y me emocioné con la canción adorando al Señor, que con el de al lado que estaba cantando así nomás? El Señor es feliz con qué tanto yo domino esa naturaleza pecaminosa. Porque al final del día la santidad es como una línea. Y a mí siempre llegan con preguntas raras. Pastor, ¿yo puedo ir a una discoteca? Pastor, ¿yo me puedo tomar una copita de vino? Y yo, ¿pero de qué porte? Porque hay copones, hay... Y al final del día la santidad es una línea. Yo cruzo esa línea y estoy en pecado. Mientras yo más me aleje de esa línea, más santo soy. Y si yo me quedo aquí, Dios, estoy bien, pero estoy en el filo. Ten cuidado. No, Señor, si yo voy a mirar a la mujer del vecino, pero una vez nomás. ¿Ok? El Señor dice, mira, compadre, si al final del día tú decides lo que haces. Pero esto es acto, consecuencia. La ciencia de ser un buen cristiano no es el que habla más fuerte, no es el que ora más fuerte ni el que canta más fuerte. La ciencia de ser un buen cristiano es someter esa naturaleza pecaminosa al control del Espíritu Santo. Y el control del Espíritu Santo no es algo tan, es extraordinario, pero algo tan evidente desde la boca hacia afuera. El que danza más, el que grita más, el que habla en lengua, no es el más santo ni tampoco el que tiene mayor control del Espíritu Santo. A mí me han preguntado, ¿tú crees en las manifestaciones del Espíritu Santo? Pero por supuesto que yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sabes qué enseña la Biblia como manifestación del Espíritu Santo? Ya no diga nada. El fruto del Espíritu. ¿Se lo sabe de memoria o no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ojo. Yo no quiero decir que lo otro, ¿cierto?, esté mal. Que cuando me emociono, no quiero decir que esté mal. Porque yo soy muy de piel, yo también me emociono y está bien. Pero la llenura del Espíritu Santo no es cuánto yo tenga de Él, sino cuánto control Él tiene de mí. Y cuando Él tiene más control de mí, yo reflejo a Cristo. ¿Y cómo reflejo a Cristo? Reflejando su carácter. ¿Cómo reflejo su carácter? Mostrando el fruto del Espíritu en mi vida. Entonces, si no puedo confiar en mí, si no puedo confiar en mi corazón, si no puedo confiar en lo que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿en quién realmente puedo confiar? La Biblia en el libro de Mateos dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estáis cansados y llevan cargas pesadas,
y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Esta iglesia se llama Simple Church porque entendimos en un momento que las iglesias han puesto una carga más grande de la que originalmente Jesús, cuando fundó su iglesia, quería poner. Y es que Dios no te promete que no vas a tener problemas. No te promete que no vas a sufrir. Te promete que Él va a estar al lado tuyo cuando sufras. Te promete que junto con la prueba y con la tentación te va a dar la salida. Me promete que me va a ayudar y me va a consolar cuando lloro. Pero me dice que al final del día, su yugo, su caminar, su camino es más fácil que el otro. Porque aunque nosotros podemos encontrarlo complejo, dogmático, con reglas y con normas, como el resultado es vida, como el resultado es alegría, como el cristianismo no solo puedes verlo de cara a cuando llegues al cielo y puedas ir, tu alma puede ir al cielo, puede ir al infierno, sino que puedes ver las consecuencias de aplicar la Biblia a tu vida en esta misma tierra, teniendo o no teniendo consecuencias de mi actuar. El camino se hace más fácil. Nosotros tenemos un curso que vamos a empezar más o menos en un mes más, que se llama Simplifícate. Y tú dices, esta iglesia todo es simple. Sí, es que todo es simple. Es que los humanos lo complejizamos. Y tú me dices, ¿y qué es Simplifícate? Bueno, es estudiar la Biblia, estudiar los principios bíblicos que están puestos ahí para simplificar mi vida, para simplificar mi andar. Porque si leyéramos la Biblia, tropezaríamos menos. Si aprendiéramos lo que Dios tiene preparado para mí, nos equivocaríamos menos y sufriríamos menos por las consecuencias de esos errores. Entonces yo quiero pedirte que cierres tus ojos un momento, todos en su lugar, y vamos a tener un momento de oración. Es muy importante que comprendamos que la Biblia no solo es un libro histórico, sino que también es un libro que yo puedo aplicar hoy, miles de años después de que ella se escribió. Es importante comprender que la Biblia es atingente a mi vida también hoy. Es importante que la Biblia no tiene ningún sentido estudiarla si solamente quiero escudriñarla para saber más y no permito que ella transforme o cambie mi vida. Es importante que comprendamos que hoy no tenía ningún sentido poder levantarnos temprano un día domingo con frío, que probablemente podríamos estar acurrucados en cama con nuestra familia, desayunando en la cama, con ese calor de hogar, si paso por esa puerta tal como llegué. Y tanto para los que están acá como los que están en su casa, yo quiero pedirte que tomes un momento de reflexión con el Señor. Yo quiero pedirte que tomes un momento para examinar tu vida y ver en qué área de nuestra vida estamos siendo más obedientes a nuestros impulsos, a nuestra cabeza, a nuestro corazón, a nuestras emociones, que a ti. Señor, te pido, por favor, por cada uno de los que hoy estás aquí, porque sabemos y estamos convencidos de que no ha sido casualidad que hayamos podido llegar a la iglesia.
Señor, queremos pedirte más control tuyo en nuestra vida y menos control nuestro. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a morir. Queremos pedirte que tú nos ayudes a menguar, a bajar, a desaparecer a nuestros intereses, a nuestro yo, a nuestras ganas, a nuestros derechos, para que tú puedas reflejarte en nuestra vida. Señor, queremos tener hoy un encuentro personal contigo. Y ahí desde tu lugar, levanta una oración de compromiso hacia el Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Todo lo que
necesita más de ti. Necesita más de ti. No basta solo con cantar. Esta canción no tenemos la letra atrás, pero quiero que si la conoces la cantes conmigo. Solo con pedir no es suficiente. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con decir. Suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir